En esta semana 1 del curso de morfofisiología vamos a ver el tema de niveles de organización biológica. Cuando nosotros vemos el tema de niveles de organización de los seres vivos, generalmente empezamos por la participación de los organismos. Los organismos que comúnmente nosotros somos, en este caso, va a estar dirigido al ser vivo y el ser vivo a nosotros como individuos, no a otro tipo de organismos, eh, para que se forme en su parte completa y compleja el organismo, tiene que estar formado por un conjunto de sistemas. Entonces, este conjunto de sistemas es lo que podría formar un organismo completo. En el cuerpo humano, el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema digestivo, el sistema reproductor y así van a ser los que van a conformar un organismo, el conjunto de sistemas. Pero ahora la pregunta es, ¿y cómo se forma un sistema? Un sistema es un conjunto de órganos. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, el sistema reproductor va a estar conformado por un conjunto de órganos, ¿no? Donde cada órgano va a cumplir una determinada función. Ahora, cada órgano en sí no tiene eh, estructuras iguales o semejantes, sino tiene estructuras diferentes. Por eso que un determinado órgano va a estar conformado por una serie de tejidos, que los tejidos pueden ser iguales o diferentes tipos de tejidos. Eso ustedes lo van a definir en histología. Entonces los diferentes tipos de tejidos forman un órgano determinado, ¿no? Ahora, un tejido determinado puede, viene de un conjunto de células, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el tejido sanguíneo va a estar conformado por un conjunto de células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, todos esos tres tipos de células forman un tejido, en este caso el tejido sería la sangre. Hasta ese nivel, generalmente hasta la parte de los órganos son visibles para la visión de la persona, ¿no? Entonces, esto ustedes lo van a desarrollar órganos, sistemas y al mismo organismo lo van a poder comprender en su forma grande o macro en el curso de anatomía. Pero cuando ya tenemos tejidos, cuando ya tenemos células, ¿no? Esto lo vamos a ver en un curso que viene a ser en la parte de histología, que se va a dedicar a conocer la estructura celular, los componentes celulares y los diferentes tipos de tejidos. Sin embargo, pareciera que todo el proceso terminaría ahí con célula. No es así. Para poder conformar el sistema celular, existen todavía componentes mínimos, bastante microscópicos, que son los componentes que conforman a la célula. Y esos son, primero son las moléculas. Acá, por ejemplo, es el agua, ¿no? Ahora, para conformar moléculas necesitamos átomos, los átomos de un elemento determinado. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles serían los átomos de la molécula de agua? El átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno.
Esos son los dos átomos que participan para formar una molécula de agua. Pero si nosotros agarramos un solo átomo, puede ser el hidrógeno como átomo tiene una parte central y otra parte periférica. La parte central sería el núcleo del átomo, que está conformado por cargas eléctricas, que son los protones de carga positiva y los neutrones de carga neutra. Y lo que circula acá, ¿no? En forma elíptica, ¿no? Serían los componentes de los electrones, ¿no? Que van a estar rodeando, girando alrededor del núcleo del átomo. Ahora, pensaríamos que el organismo solamente queda y termina ahí, ¿no? Sino que cuando nosotros unimos un conjunto de organismos de la misma especie, estamos formando una población. Y cuando nosotros juntamos una determinada población de individuos de la misma especie y juntamos con otra población de otra especie, ya formamos una comunidad. La interacción que generan esta especie con esta otra especie y esa interacción se ve rodeado en un ambiente determinado, ¿no? Eso va a formar un ecosistema, ¿no? Un ecosistema. Un ecosistema que va a tener su propia flora, su propia fauna, dependiendo de las especies que viven en ese lugar. Entonces, tenemos diferentes tipos de ecosistemas y el conjunto de ecosistemas, ¿no? De todo nuestro planeta finalmente formarán pues todo lo que es nuestra biosfera. Esa es la explicación práctica de los diferentes niveles de organización para simplemente explicar la presencia de un ser vivo. En este caso, un ser vivo como nosotros. Esta diapositiva muestra un ejemplo para que ustedes puedan practicar, ¿no? Puedan realizar una práctica, ¿no? De un determinado órgano, por ejemplo, Carlos ha sido formado por un conjunto de sistemas, puede ser el sistema nervioso, sistema circulatorio, el sistema respiratorio y todos los sistemas, ¿no? Pero vamos a agarrar solamente, por ejemplo, el sistema respiratorio. ¿Qué órganos tiene? Para formar el sistema respiratorio podemos tener el pulmón. ¿Qué más podemos tener? La laringe, los bronquios, ¿no? Ok. Ahora, y este órgano, por ejemplo, si agarramos solamente al pulmón, ¿de qué tejidos está formado? Por ejemplo, de un tejido epitelial, ¿no? De un tejido cilíndrico ciliar, de tejido colágeno, ¿no? ¿Ve? Y si yo agarro solamente un tejido, el tejido epitelial, las células serán las células epiteliales. Y si quiero ver en cada célula qué moléculas tiene, dentro puede tener moléculas de agua, moléculas de componentes grandes de carbohidratos, ¿no? Y si yo quiero ver qué átomos tiene, por ejemplo, la molécula de agua, tiene el átomo de hidrógeno, el átomo de oxígeno, y finalmente cada átomo va a compartir protones y neutrones en el núcleo. Y en la parte de la periferia va a tener sus electrones. Entonces casi todos tienen lo mismo. Entonces nosotros tenemos que hacer una práctica
¿no? Que para formar un organismo determinado podemos coger un tejido y tenemos que hacer ejemplos. Eso lo vamos a hacer en la parte práctica. Bueno, muchas gracias.